Día miércoles, la súplica del pecador. Pregunta A. ¿Cuál era el problema del apóstol Pablo cuando llegó a tener pleno conocimiento de su condición como pecador delante de Dios? Ok, analiza el apóstol Pablo. Ponte en sus zapatos unos 10 minutos nada más, ¿vale? ¿Quién era el apóstol Pablo? Un hombre que hablaba 3 idiomas. Un hombre que fue criado a los pies de los mejores maestros. Un hombre que conocía muchos versículos de la Biblia de memoria, con toda seguridad. Un hombre que tenía una oratoria destacada. Tú lo escuchabas y decías, wow, qué profesor, qué conocimiento. Era una persona que tú pensabas y decías, es la imagen viva de lo que puede ser el mejor pastor de la época. Cualquier persona la escuchaba y se quedaba admirada. Ese era Pablo, el hombre más destacado de todos. El hombre que tenía la estrella brillando solamente por hacerse presencia en una reunión. Ahora, ¿qué pasa? Pablo dijo en una predicación lo siguiente: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Qué quería decir con eso? Lo que estamos estudiando, lo que ya leímos, lo que ya mostramos, todo lo que ya estudiamos por parte de Dios es lo mejor. ¿Ok? Entonces, Pablo aprendió a valorar lo que vale la pena. Colocó la importancia que se debe a lo que deja frutos eternos, que es el estudio de la palabra de Dios. Entonces dijo, mira, esto que tienes aquí es santo, es justo y es bueno. ¿Qué pasa? Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Pero yo, dice él, soy vendido bajo pecado. Híjoles, aquí ya cambió radicalmente la historia, ¿no? Iba bonito. Pablo, el hombre bueno, grande, poderoso, inteligente, virtuoso, dijo, yo soy vendido ¿a quién? Al pecado. Incluso él dijo, de los pecadores yo soy el primero. Yo siempre digo el chiste, ¿no? Yo soy el segundo porque Pablo es el primero. Imagínense, todos tenemos esa condición. El otro versículo dice, Romanos 7:24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, Dios es el bueno en esta historia. Y no importa cuántos podamos saber de la Biblia, cuánto podamos saber de la Biblia, nunca vamos a ser los buenos de la historia. Nunca. Es Dios el que dirige, el que guía, el que instruye. ¿Cuál era la súplica del pecador? Yo creo que cuando Pablo lo decía y lo externaba en palabras, lo dejaba escrito, era porque él se daba cuenta que el primer paso para ser un hombre de Dios es ser un hombre, es aceptar que ocupas de un Salvador. Aceptar que ocupas depender de algo más fuerte y más grande que tú. Entonces, yo no me imagino a Pablo un hombre orgulloso. Capaz como humano, en sus momentos de debilidad lo demostraba, porque 3 idiomas, imagínense. Si yo con 2 ya me crecí, mentira. ¿Qué puede pasar cuando tienes mucho conocimiento, cuando tienes de todo? ¿Hasta dónde te puedes ir en orgullo? Pero Pablo, él se presentaba como el primero de los pecadores. Se presentaba como el hombre que tenía un miserable hombre dentro de él. Fíjense, no soy Pablo el miserable. Era la definición de sí mismo. Y tú puedes pensar, no, pues qué baja autoestima. No se trata de autoestima baja o alta, se trata de la realidad. Lo único que te hace importante es Dios en este mundo. Lo único que te da un futuro bueno es Dios en este mundo. Si dependes de ti, sí, como ya te dije en los días anteriores, te puede dar una cierta felicidad, estabilidad en algún momento este mundo, pero nada te va a dar 100% de seguridad fuera de Dios. Dios te ayuda para vivir de una forma buena en este mundo y te ayuda para tener una vida eterna en un mundo eterno. Dice aquí lo que escribí.
Cuando Dios dice no tendrás dioses ajenos, está protegiendo nuestro corazón de cisternas rotas, de dioses que no nos pueden llenar. ¿Por qué Pablo inició diciendo el mandamiento es santo, justo y bueno? Porque quería demostrarte que todo lo que te dice Dios a ti, todo lo que estás escuchando a ti, en este momento es para protegerte. O sea, si tú te crees pecador, malo, injusto, lo que quieras, es porque te vas a encontrar en la situación donde puedes ser abrazado y protegido. El momento más peligroso del hombre es cuando confía que con sus propias fuerzas puede estar bien. Colócate en la mente de David. El rey David, la Biblia menciona que él ganó como 10 batallas continuas contra 18,000, 20,000, 30,000. Y dice, y Dios está con él, y Dios está con él, y Dios está con él. Y un montón de batallas ganó. Y en esas circunstancias llegó el momento en el cual él se quedó una vez en el reino y dijo, vayan ustedes a guerrear, ya me quedaré aquí descansando. Y en ese día descansando salió al balcón y vio desde el balcón una mujer que estaba bañando semidesnuda y dijo, de aquí soy. La llamó y cometió el grave pecado de su vida. El mayor momento de problema en la vida de David fue el momento en que pensó que él podía caminar solo. El momento en que él pensó que podía guiarse solo. Las victorias que le llegaron a la vida fueron por las bendiciones que Dios le dio, pero porque él aprendía a depender de Dios. Pero en el momento en que el hombre se aleja del plan que Dios tiene para él, vienen graves situaciones. Ahora, David mantuvo la corona durante 2 años, sin ninguna consecuencia, pero en algún momento ese pecado, ese error te va a llegar con consecuencias. No hay mentira que no sea alumbrada en algún momento y salga a la luz. No hay corona que tan más bonita y dorada que la tengas te mantenga protegido por siempre. Todas las ruinas que hoy en día vemos son de grandes imperios que en algún momento tuvieron hombres que pensaron que nunca iban a ser destruidos. Y hoy son zonas arqueológicas antiguas pisadas ahí por el hombre y tenidas como recuerdo. Todo lo que hoy tenemos en algún momento será una reliquia de la historia, pero solamente como te acuerdas de, nunca permanecerá el nombre de una persona que quiso escribir su propia historia. Moisés tenía la oportunidad de ser un faraón, rechazó eso por seguir a Dios, por tener los planes de Dios. Y hoy en día estudiamos a Moisés. Pablo rechazó las oportunidades que el mundo le ofreció y se dirigió con Dios, consagró todo a Dios. ¿Y qué pasó? Su nombre está escrito y lo estamos estudiando hoy. Yo sé que quizás tú no puedas ser un predicador, no todos tenemos el don de la palabra. No te digo que seas un misionero de casa en casa, no, pero si tú tienes un don, aprovéchalo. Colócalo en las manos de Dios y lo poco o mucho que puedas entregarlo a Dios, hazlo de corazón y créeme que nada pierdes cuando inviertes en el cielo. Nada. Todo tendrá un lucro muy grande en esta vida y en la eternidad. Entonces, quedémonos con eso en mente. Dice, no basta comprender la amante bondad de Dios, ni percibir la benevolencia y ternura paternal de su carácter. No basta discernir la sabiduría y justicia de su ley, ver que está fundada sobre el eterno principio del amor. El apóstol Pablo veía todo esto cuando exclamó, conociendo que la ley es buena, mandamiento santo, justo y bueno, mas en la amargura de su alma, agonizante y desesperada, añadió, soy carnal, vendido bajo el poder del pecado. Ansiaba la pureza, la justicia que no podía alcanzar por sí mismo y dijo, oh hombre infeliz que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La misma exclamación ha subido en todas partes y en todo tiempo de corazones cargados. Para todos ellos hay una sola contestación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios. Luchan en vano para obtenerla. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión, ¿quieres ser sano? Entonces, no basta conocer teóricamente a Dios, no basta decir la ley es santa, justa y buena, es colocar nuestra iniciativa en el corazón y decir, Señor, yo anhelo esa paz. Yo anhelo esa limpieza interna, yo anhelo ese lugar. No llegué ahí. Es más, todos los días me tropiezo y me meto más al lodo. Pero yo quiero estar limpio. Yo quiero ser sano.
Y mientras más nos demos cuenta que estamos sucios, con mayor facilidad Dios comenzará a limpiar cada parte de nuestra vida. Comenzará a cuidar tu matrimonio, comenzará a cuidar tu economía, comenzará a cuidar a tus hijos. Todo comenzará a ser diferente porque tú reconociste que ocupabas de Él. Y te lo voy a contar a través de una historia. Hubo un hombre llamado Jacob, que nos lo dice la pregunta B. Este hombre llamado Jacob tuvo una dificultad. Dios tenía un plan para con él. Le dijo, Jacob, tú, a pesar de ser el hermano menor, vas a ser el más importante. Y a ti pertenece la bendición de la primogenitura. No a tu hermano primogénito, no. Tú vas a ser el primogénito. El bueno. Vas a tener más tierras, vas a tener más autoridad, pero sobre todo vas a tener la bendición mía. Deja que Dios maneje las cosas. Deja que yo me encargue de todo. Jacob decidió caminar por un camino incorrecto. Tristemente, Jacob quiso ayudarle a Dios en los planes que Dios tenía para él. Y dice la Biblia que él engañó a su padre para poder obtener de una forma rápida e injusta la primogenitura, la bendición. ¿Cuál fue el problema? Que cuando su hermano se enteró de ese engaño, llegó y lo amenazó de muerte y le dijo, cuando mi padre fallezca, la primera cosa que voy a hacer contigo, Jacob, va a ser matarte. Imagínate que su propio hermano le dijera eso. En ese momento él habla con su madre, preocupado, y su madre le da la solución de la vida. Hijo, huye y vete a la casa de tus tíos. Y en aquel lugar vas a encontrar trabajo, te van a recibir y quédate allá en lo que se arreglan las cosas aquí. Jacob se fue preocupado porque se dio cuenta que cuando mete las manos a los planes de Dios nunca sale bien. Con un hermano que lo quería matar, con un padre que se dio cuenta que fue engañado y con una madre que estaba a punto de perder un hijo más. Digo un hijo más porque el primogénito estaba muy desviado. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso? Jacob estuvo más de 20 años fuera de casa. No vio a su madre nunca más. En esos 20 años ella falleció. Y pasó tragos amargos que la vida le fue dando en el proceso. Al momento de huir, él estaba pues preocupado, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Fue tanta la dificultad que él se quedó en el desierto dormido. No había camas, no había de un punto A a un punto B un hotel. Y en el desierto colocó una piedra. Imagínate dormirte en una piedra. Y en esa piedra que representaba su vida dura, en cierto sentido rota, porque no estaba yendo por un camino bien, seguro. Él duerme y dice el Espíritu de Profecía, mientras él dormía, mientras él estaba descansando, él oró a Dios. Dice, mientras Jacob yacía allí, cansado, solitario y triste, su corazón se volvió en oración a Dios. Y Dios le mostró un sueño de una escalera que se unía de la tierra hasta el cielo, donde bajaban y subían ángeles, bajaban y subían ángeles. ¿Qué representaba ese sueño? La presencia de Dios que le decía, aún estoy contigo. Hay ángeles que están trabajando por ti. Hay un Dios que te está viendo desde allá arriba, que te está diciendo, confía, porque yo estoy detrás de toda la dificultad que te está llegando a ti. Él se sentía solo, él se sentía cargado por su error, pero Dios tiene una promesa enorme que entregarle en ese sueño. Lo que para Jacob era la noche más difícil de su vida, dormir solo en el desierto sin nada que tener, fue un plan nuevo que Dios tenía para volverlo a rescatar. La escalera que él vio era el camino de regreso que Dios le había prometido a él. El pecado te puede llevar a tierras largas, feas, diferentes, con consecuencias graves, pero siempre va a haber un camino B, donde Dios te espera y te dice, acá te espera la bendición que tengo prometida para ti. Jacob se acostó con una grande culpa y agobiado, pero se levantó con un gran alivio y con una gran promesa, porque sabía que mismo en esa situación, mismo en esa circunstancia, Dios aún estaba con él.
Había perdido toda confianza en sí mismo y temía haber sido desechado por el Dios de sus padres. Pero Dios no abandonó a Jacob. Su misericordia alcanzaba todavía a su errante, desconfiado siervo. Compasivamente el Señor reveló a Jacob precisamente lo que necesitaba: un Salvador. Había pecado, pero su corazón se llenó de gratitud cuando vio revelado un camino por el cual podía ser restituido en la presencia y la gracia de Dios. ¿Tenía méritos? No. ¿Podía salvarse a sí mismo? No. Si regresaba a casa, lo que le esperaba era un hermano furioso con ganas de matarlo. El camino podía ser difícil, más complicado del que ya era, sí. Un ladrón, ladrones en la noche, personas que acostumbraban quizás en aquella época a poder aprovecharse de los extranjeros que viajaban solos. Le quitaban la vida, pero Dios le protegió en la salida, en la mentira, en el engaño, en el desierto y en aquella piedra que representaba lo duro que iba a ser su proceso. Y mismo en aquella piedra de sufrimiento, Dios le mostró un sueño de promesa. Te dejo esta historia aquí a mitad, porque el día jueves te voy a contar la historia final. ¿Qué fue lo que pasó con él? Dios nos bendiga para que podamos pasar por un proceso semejante al que pasó Jacob. Y te digo esto porque a veces solamente así aprendemos a caminar con Dios. A veces solamente así aprendemos a depender del plan que Dios haya establecido para nosotros desde el principio. Vamos al día jueves.